Hola, soy Dagger y durante el 2020 la población humana del planeta Tierra aumentó en 81 millones de personas. Un número bastante grande, pero que solamente representa el 1,05% del total. Es bastante menor que el 1,08% del año anterior y bastante menor que el 1,10% del anterior. De hecho, la tasa de crecimiento de la especie viene hace varias décadas en un sostenido decrecimiento. ¿Entendés? Decrecimiento. Eso no estaba en el guión, lo peor es que se me acaba de ocurrir y lo tiré ahí porque soy muy pelotudo. Una disminución sostenida de la tasa de crecimiento de la especie puede ser problemática porque puede traer algunos inconvenientes, como por ejemplo el aumento de la tasa de dependencia, es decir, la relación entre la cantidad de gente que todavía puede trabajar y aquella que no puede trabajar y por ende tiene que ser mantenida o sostenida por el resto. A este fenómeno se lo conoce como envejecimiento de la población. Es un nombre bastante poco original y de hecho eso podría tener que ver con el envejecimiento de la población, según Gary Becker, porque supuestamente la innovación estadísticamente viene más de los jóvenes que de los ancianos. Para muchos, sin embargo, el hecho de que nuestra especie esté disminuyendo su tasa de crecimiento es un alivio. En 1798, Robert Malthus publicó su ensayo sobre el principio de la población, en el cual aparece su famosa ley de Malthus sobre el crecimiento demográfico. Para este autor hay una disonancia aguda entre la velocidad con la que crecen los recursos de los que disponemos y la velocidad con la que nos reproducimos, con la que aumenta nuestra población. Mientras los recursos aumentan en una velocidad más o menos constante, nuestra población aumentaría para el autor a una velocidad exponencial. Por fortuna, la suposición malthusiana no era más que eso, una suposición. Digamos que el principio de Malthus era un principio supositorio. Una suposición muy útil, claro, porque el capitalismo, ante la idea de que nuestra población va a aumentar radical y rápidamente contra los recursos que se van a hacer de repente exiguos, pudo darle piedra libre y todavía puede darle piedra libre a un aumento ilimitado de la producción. Como vos sabés, hay dos salidas posibles para el problema que nos plantea Malthus. O bien disminuimos drásticamente la velocidad con la que nos reproducimos, ya sea mediante control de la natalidad, guerras o juntando las piedras del infinito, o logramos que el milagro industrial haga crecer los recursos a la misma velocidad que nuestra población. ¡Bingo! El cielo es el límite. Yo no sé qué poronga pensaba cuando escribí bingo, el cielo es el límite. O sea, yo cuando en mi vida dije bingo, boludo. Cuando escribo estos guiones poronga, a veces escribo cada cosa bizarra, que después literalmente el cielo. Literalmente el cielo y los mares y la fauna, la naturaleza entera es el techo de este crecimiento inacabable que va en desmedro del ecosistema. El sistema económico es un subsistema infinito de un sistema finito. Entró con el ojo. Y si seguimos aumentando la capacidad productiva de este modo sin pensar para nada en el deterioro del planeta, en cuántos recursos nos puede dar el planeta, vamos eventualmente a terminar consumiendo más de lo que el planeta es capaz de darnos. De hecho, se estima que el día tétrico en el cual consumimos más recursos que los que el planeta puede darnos es el 29 de diciembre de 1970. Eso se llama sobregiro ecológico y se estudia hace bastante tiempo para denunciar el punto de cada año en el cual nuestra especie consume más recursos que los que el planeta podía darle en ese plazo. A partir de este punto de cada año que va pasando, nuestra especie está viviendo de préstamo del año siguiente. Las fechas históricas del sobregiro se van modificando porque se van tomando otras métricas en consideración y se incorporan datos que antes no se tenían o se van haciendo acomodos de ese tipo, pero en general la tendencia es bajista. El punto del sobregiro suele ser cada vez más temprano. Empieza en diciembre, luego en noviembre, luego octubre y va retrocediendo. El día a la larga va llegando antes, con algunas excepciones, como por ejemplo el 2020. Se considera que por el impacto del COVID-19, la huella ecológica de nuestra especie disminuyó en un 9% más o menos en el 2020. Aunque como dicen en la organización dedicada al sobregiro, la sostenibilidad de nuestra especie tiene que darse intencionalmente y no por un accidente. Tiene que ser lograda por diseño, no por desastre. El consumo de recursos de nuestra especie crece bastante rápido, pero ¿sabés qué crece más rápido? No. Las bacterias. Iba a decir las bacterias. Las bacterias sí que crecen de forma exponencial, es decir, que su tasa de crecimiento crece a medida que crecen. Esto se debe a su forma de reproducción, la división celular, que hace que, por lo menos en óptimas condiciones, su cantidad se vaya duplicando por cada unidad de tiempo que pasa. Así pueden pasar por 2, 4, 8, 16, 32, hasta que después de 40 iteraciones la cantidad de bacterias llegaría a 2199 millones, seguido por un 6,
y 12 ceros, el cual es un número bastante grande si pensamos que esta es la cantidad de segundos que pasó desde que empezó el universo. Pensar que una pequeña bacteria puede multiplicarse después de algunos minutos a números que exceden por mucho la vida del universo expresada en segundos es bastante loco y aterrador. Pero lo raro acá no son las bacterias en sí mismas, sino, como dijimos, el patrón de crecimiento que tienen, que es exponencial, o sea que exponen exponencialidad. ¡Ja! El concepto detrás de una función exponencial no es tan difícil de entender. Al menos funcionalmente podemos con bastante rapidez comprender el mecanismo que guía una función exponencial, como por ejemplo la de la división de las bacterias. Pero aunque comprendamos el mecanismo, sigue siendo bastante difícil hacer estimaciones acertadas, y de hecho esta sensación de que entendemos nos hace más mal que bien, porque nos da una confianza excesiva en nuestras estimaciones. Como sentimos que entendemos cómo se debería comportar una función exponencial, frecuentemente tomamos muy malas decisiones y muy confiados porque nuestro juicio nos engaña. Cuando arrancó la pandemia del coronavirus, varios expertos salieron a decir que la cantidad de infectados se iba a duplicar cada 3 o 4 días más o menos. Y como se resalta en un estudio publicado en mayo del 2020, nuestra consistente dificultad para entender cómo se conferencia sobre los derechos del niño nuestra consistente dificultad para comprender cómo se comporta el crecimiento exponencial hizo que tomemos muy malas decisiones y seamos muy lentos para acatar, por ejemplo, las recomendaciones de los expertos sobre el COVID. Obviamente este problema no es solamente debido a que no entendamos intuitivamente cómo funcionan las cosas exponenciales, pero definitivamente contribuye. Bueno, che, pero no te pongas tan mal, no es para tanto. Mirá, te voy a hacer un regalo. Che, mi hermana. ¿Qué preferís? ¿Que te dé $1 millón en mano ahora mismo? ¿O que te dé 1 centavo y durante 30 días te lo duplique una vez cada día que pasa? Asumiendo que nunca escuchaste este chistecito, que es bastante común, probablemente hayas elegido el millón en mano. Pero lo cierto es que si empezás con 1 centavo y lo vas duplicando a medida que pasan los días durante 30 días, la cantidad de dinero que vas a tener al final supera los 5 millones. Esto es asumiendo que no duplicás el primer día, ¿no? Porque si duplicás el primer día vas a superar los 10 millones. Un amigo muy astuto me dijo cuando le planteé este problema que elegía el millón, no porque no entendiera que la función exponencial del centavo duplicado iba a llevar a un crecimiento mucho mayor de la cantidad de dinero, sino porque no confiaba para nada en que le fuera a duplicar el dinero, sobre todo cuando nos acercáramos a fin de mes. Aun cuando conozcamos el juego, la idea de que desde un número tan chiquito lleguemos en un plazo relativamente corto a un número tan grande es difícil de entender. Incluso cuando intentás adelantarte mentalmente y decís, bueno, el primer día lo duplico, 2 centavos, 4 centavos, 8 centavos, pareciera haber una especie de salto mágico en algún punto que hace que el número sea mucho más grande de lo esperable. Si yo te digo que salgas ahora a la vereda y camines 30 pasos en alguna dirección, probablemente podrías estimar más o menos dónde vas a terminar. En la esquina, un poco antes, un poco después, pero más o menos podés calcularle a ojo cuánta distancia vas a recorrer. Pero ¿qué pasa si te pido que des 30 pasos exponenciales, siguiendo la misma función con la que veníamos jugando antes, ¿no? Duplicás la cantidad por cada paso. Aún conociendo de antemano la función de la que estamos hablando, por lo menos yo me sorprendí bastante cuando leí que el lugar en el que vas a terminar cuando des los 30 pasos exponenciales va a ser exactamente el mismo, después de darle la vuelta al planeta 26 veces. La cuestión es que nuestra mente está más y mejor preparada para lidiar con funciones lineales, en las cuales el cambio a medida que pasa el tiempo es relativamente constante, a diferencia de las funciones exponenciales en las cuales la velocidad de cambio, o sea, la derivada de la función, va cambiando a medida que cambia la cantidad de la que estamos hablando. O sea, la clave es que la velocidad de cambio depende de la cantidad de la que estemos hablando. Esta tendencia que tenemos aparentemente a aprender la realidad en forma lineal se suele llamar sesgo de linealidad o a veces también sesgo de exponencialidad. En 1965, Gordon Moore, un ingeniero estadounidense, predijo que las computadoras iban a ser 2 veces más rápidas por cada año que pasara, como efecto de duplicar la cantidad de transistores en una CPU. Esto se conoce como la ley de Moore, que más adelante fue modificada por una predicción un tanto más pesimista por su autor, que luego corrigió y dijo que el crecimiento iba a darse más o menos cada 2 años. De hecho, Moore se terminó quedando corto porque a la larga, durante más o menos 50 años, el crecimiento, la tasa de duplicación de la velocidad de las computadoras rondó los 18 meses. La idea detrás de este aumento de velocidad es que podemos hacer los transistores que hay en una CPU cada vez más chiquititos, muy chiquitos como la tuya. Perdón. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las implicancias de la ley de Moore se vuelven más extremas. Llega un punto en el cual no podés seguir achicando los transistores porque empezás a luchar contra límites físicos. Cuando rondás más o menos, no sé, los 5 nanómetros, que es el límite por el que estamos ahora,
las leyes de la física empiezan a comportarse de manera extraña porque las cosas son demasiado chicas y empezamos a ingresar en el imperio cuántico. ¡Wow! A esta altura las cosas son tan, pero tan chiquitas que no entran ni siquiera a las leyes de la física. Como fuera, incluso durante los años en los cuales la ley de Moore no se debatía porque parecía imbatible o indebatible, muchísimas empresas fallaron en entender lo que implicaba este crecimiento exponencial, lo cual condujo y conduce todavía a que muchas compañías utilicen hardware sumamente desactualizado porque las personas tienden a no comprender la velocidad del cambio exponencial. Las implicancias de pasar de un punto a otro siguiendo la ley de Moore son cada vez más drásticas y por ende las implicancias de no pasar de un punto a otro son cada vez más terminantes para una compañía. La ventaja que te saca un competidor cuando pasás de 4 transistores a 8 transistores no es la misma que la que te saca cuando pasás de 2 millones a 4 millones. Nuestras mentes encuentran muchas dificultades cuando tienen que seguirle el ritmo a cualquier movimiento exponencial. La cicatriz de esta y otras instancias en las cuales subestimar este tipo de cambios le nubló la vista a personas importantes hizo que la idea de pensamiento exponencial se volviera muy popular en el ámbito de administración de empresas o también en el ámbito financiero. El sesgo de linealidad suele relacionarse con el sesgo de proporcionalidad, que dice que esperamos efectos proporcionales a sus causas. Es decir, para grandes causas queremos grandes efectos y viceversa. En el video sobre teorías conspirativas di algún ejemplo del sesgo de proporcionalidad, pero mencionemos acá uno que señala Rob Brotherton en Suspicious Minds y que me parece muy divertido. En un estudio se le presentó a 2 grupos de personas una historia sobre una enfermedad que se había desatado en un zoológico. A los del primer grupo se les dijo que la enfermedad había sido letal y que había arrasado por completo a casi toda la población del zoológico, y a los del segundo grupo se les dijo que la enfermedad había sido letal, pero que había sido rápidamente controlada y apenas se había llevado a 1 o a 2 animales desafortunados. A la hora de determinar las causas se les dijo que estaba reducido a 2 opciones el problema: o un conejito que se había traído hace poco, o un oso adulto, maduro, pecho peludo, que también se había traído hace poco. Te pido por favor que no googlees oso maduro. No cometas el mismo error que yo. Si lo googleaste te voy a dar un momento para borrar tu historial. Cuando se le preguntó a los participantes qué animal consideraban que era el causal de la enfermedad, así intuitivamente, aquellos a los que se les había dicho que la enfermedad había sido terrible y había arrasado casi todo el zoológico, tendían mucho más a atribuirla al oso que al conejito. Del mismo modo, los que habían recibido la historia de final más feliz, en la cual solamente algunos animales murieron y la enfermedad se controló rápidamente, tendían mucho más frecuentemente a atribuirlo al conejito. El sesgo de proporcionalidad es bastante interesante y no parece muy difícil que se nos haya pegado evolutivamente. En la naturaleza hay muchas cosas que se comportan de forma más o menos lineal, cosas en las cuales aplicar mayores causas redunda en mayores efectos. No sé, cuando tiras algo con más fuerza llega más lejos. Ese tipo de relaciones parece ser lo que habita en las bases del sesgo de proporcionalidad. Pero la generalización de esta noción lleva a interpretaciones bizarras de la realidad y al establecimiento arbitrario de causas y efectos que no tienen relación alguna. Por ejemplo, cuando alguien intenta tirar un número grande con un dado, suele agitarlo con más fuerza y tirarlo también con más fuerza. Del mismo modo, si quiere sacar un número chiquito, la gente suele tirar el dado más suavecito, como si aplicarle más o menos fuerza al lanzamiento afectase en algo la probabilidad de 1 sobre 6 que hay en el dado. Pero por mucho que nos guste dibujar líneas para simplificar la realidad, el mundo tiende a tener un comportamiento no lineal y muy frecuentemente exponencial. No comprender esto puede llevarnos a malinterpretar, para bien o para mal, los efectos de algunos fenómenos. Esto fue lo que le pasó a Edward Lorenz cuando en 1961 trabajaba con una computadora de tubos de vacío en un modelo para la predicción del clima. El programa con el que trabajaba iba escupiendo números y en un momento dado Lorenz quiso hacer una prueba, quiso ver qué estaba pasando desde un punto en específico, así que agarró la instancia desde la cual le interesaba probar, en la cual el número que estaba tirando la máquina era de 0.506127. Para partir de este punto, Lorenz agarró la máquina y la puso a funcionar con un valor inicial de 0.506, ignorando los 3 últimos dígitos. Después de un rato, después de ir a tomarse un café, Lorenz volvió y se encontró con unos resultados totalmente bizarros, por completo distantes de lo que él esperaba y de lo que había habido la vez anterior. Al ver esto, asumió que algo estaba fallando porque, claro, al ser determinístico y secuencial el aparato, al poner a funcionar los mismos pasos en el mismo orden, partiendo del mismo número,
el resultado debía ser el mismo. Pero claro, él no había empezado del mismo número. Cuando empezó a chusmear qué estaba pasando, Lorenz se dio cuenta que la diferencia arrancaba desde los números menos significativos, muy chiquitita, y se iba duplicando a intervalos regulares. Sin prisa pero sin pausa, o más bien sin prisa hasta que de repente tuvo mucha prisa, el pequeño margen de error que Lorenz había dejado cuando ignoró los últimos 3 dígitos, esos 0.000127 que dejó de lado, duplicaron su cantidad, aumentaron el fallo y se propagaron hasta dominar por completo la solución. Después de publicar el concepto y discutirlo con algunos colegas, Lorenz le puso nombre a lo que se conoce como el efecto mariposa. En síntesis, los cambios exponenciales están anidados por muchos rincones de la realidad, desde la multiplicación de microorganismos hasta el aumento en el uso de celulares. Y al contrario, la aparición de fenómenos que sean directamente subsumibles a un modelo lineal es bastante infrecuente, aunque nuestra mente parece amar la linealidad. Así que la próxima vez que alguien venga a querer ventajearte preguntándote si preferís un centavo duplicado todos los días durante un mes o $1.000.000 en efectivo, decirle que está de suerte, porque no solamente le vas a aceptar el centavo duplicado durante 30 días, sino que le vas a dar vos a él $1.000.000 el mes que viene, simplemente por el primer día duplicarte el centavo no una, sino 2 veces. Claro, 1.000.000 por solamente duplicarte el centavito una vez más. Pucha, qué ofertón. Después de todo, ¿qué tan grande puede ser el efecto de una causa tan chiquita, no? Bueno, chao. Bueno, chao. Chao, tomate el palo, chao.